Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Julián Castaño Montoya, presidente y fundador de la Oficina Latinoamericana de Prevención, Investigación y Tratamiento de las Adicciones, OLPRAD International ONG. Esta es una organización legalmente constituida. Contamos con presencia en más de 30 países de Latinoamérica, incluyendo España, Italia, Estados Unidos y Francia. Esta organización viene trabajando desde hace aproximadamente unos 4 años en el ámbito de las adicciones a las sustancias psicoactivas y a la salud mental. Hoy tendremos nuevamente nuestra clase magistral con el doctor Alejandro Silva de Perú. Él tiene maestría en salud pública, me había dicho Alejandro. Ahorita me rectificas y todo lo relacionado con adicciones. Ha trabajado en diferentes instituciones en su país. La organización OLPRAD este 31 de diciembre, su actual junta directiva termina funciones y vamos a abrir para el próximo año, a mediados de enero, la convocatoria para nombrar una nueva junta directiva de la organización. Estamos en este momento en en el llamado a los nuevos socios de la organización y de esos nuevos socios realizar el nombramiento de la nueva junta directiva a partir del 2026 hasta el 2028. Cualquier información inmediatamente me escriben por el interno y obviamente tendremos una conversación al respecto. Alejandro, muy buenas noches. Buenas noches, Julián. Buenas noches con todos. ¿Me escuchan bien, Puedes, no? sí, súbele un poquito al micrófono. Ok, voy a acercarme un poco más a mi voz también. Ya, tú me dirás. Muy bien, Alejandro, sí, claro, ya el Bien. espacio queda para usted. Perfecto. Ok, bien, cámara. Ahora sí. Está Julián, buenas noches con todos. Gracias por la presentación. Bien, nuevamente aquí con ustedes compartiendo en esta formación de Consejería en Drogodependencia. Feliz de poder volver nuevamente con ustedes, poder compartir. Para hoy les tengo la misma metodología que trabajamos la semana pasada, ya, y espero que, pues, bueno, esta vez me voy a organizar un poco más, no andar mucho en lo teórico, sí en las experiencias, para compartir mis experiencias con ustedes, las suyas también conmigo, y hacer un trabajo grupal, ya, así que les pido mucho su atención para que estén preparados en resolver las casuísticas que les tengo preparadas, ya que son simples, pero nos va a ayudar a reforzar lo que hemos aprendido esta noche, bueno, lo que vamos a aprender. Bien, buenas noches, Antonia. Buenas noches, Maribel. Para comenzar y para romper un poco el hielo, quiero que me pongan un emoji en los mensajes que les represente de cómo se sienten actualmente, que de repente represente la situación en la que están pasando actualmente. Un emoji, póngame ahí, para saber que están atentos, para saber que me están escuchando, que están ahí sentados frente a la computadora, el celular, lo que sea, cual sea el medio. A ver, póngame ahí, por ejemplo, bueno, me mandan las manitos, perfecto, perfecto, todo bien. Qué bueno, qué bueno. Bien, les voy a compartir mi pantalla ahora, ¿ya? Perfecto, ¿cómo están? Bien. El tema de esta noche, craving. Si alguien sabe qué es el craving, poner ahí, sí sé qué es el craving. Si de repente es la primera vez que han escuchado sobre este término, les parecerá extraño, ¿no? Pero es muy común, se da muchas veces dentro, pues, del proceso de adicción que puede pasar una persona, ¿ya? Este craving tiene nombres, muy singulares en otros contextos. Por ejemplo, aquí en Perú, el craving, lo suelen decir como dengue, por ejemplo. Clean, por ejemplo, ¿no? Bueno, Clean nos contó su experiencia la semana pasada y nos comenta que lo ha vivido, ¿no? El craving. El craving, pues, señores, es una emoción, pero es una emoción dentro de este cuadro patológico que es la adicción, ¿ya? Y pues viene a ser un deseo, pero no un deseo cualquiera, es un deseo intenso. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a aprender a cómo abordar este deseo intenso
¿Y por qué creen, no? Que es importante abordarlo, ¿ah? Porque pues ha sido responsable de muchos deslices y hasta de repente de ya la recaída como tal, ya en las personas que están llevando tratamiento o que ya han llevado tratamiento. Esto suele ser muy intenso que pues es tan irrefrenable que no culmina su efecto hasta que la persona llega a consumir alguna sustancia. Es muy fuerte. ¿Ok? Vamos a aprender cómo trabajar de repente si mi paciente dentro de un tratamiento residencial eh, empieza a entrar en crisis, ¿ya? Porque el craving puede provocar crisis. Ya una crisis es cuando tus recursos, los cuales tienes tú, no son suficientes para abordar una problemática, ya una situación. Entonces, aparece el craving, ¿no? Y se puede volver una crisis. Entonces, vamos a aprender a cómo trabajar durante esta crisis. ¿Qué pasa si mi paciente es nuevo, aún recién está experimentando el craving dentro de mi residencia, en donde pues no tiene experiencia, en donde recién se está desintoxicando y empieza a estar en un estado de crisis? ¿Ya? Vamos a aprender a trabajar en estas situaciones. Bien, como les digo, voy a tratar de avanzar lo más rápido posible, ¿ya? Para llegar al trabajo grupal y poder compartir. Vean esta imagen. Este es bueno, acá tenemos carne. La semana pasada fue pollo a la brasa. No crean que tengo un problema con las comidas o algo por el estilo. ¿Ya? Si no, pues quiero darles un ejemplo. Imagínense que están ahí, a ver, digamos que 3 días no han comido su plato favorito, solo han comido los platos que no les gustan, y en este día viene a ustedes, pues, esta comida, ¿ya? Y de repente genera salivación, empiezas a tener deseos, puedes pensar, qué rica está la comida, voy a necesitar más, podría comer más, etcétera. ¿Cierto? Es lo que podría venir a ustedes, en su situación podría estar, a ver si sé, sí. ¿Podría pasar esto? Entonces Sí, imagínense, sí, Gabriela. correcto, perfecto, man. Pero imagínense en esta situación, ¿ya? Están frente a este alimento y tienen el deseo, quieren comerlo. No piensan en nada más que en comer este alimento, ¿ok? Estamos hablando de un deseo. Perfecto. Entren en papel, por favor, imagínenlo. Recuerden cuando han estado en una situación parecida, ¿ya? Están pensando en qué rica esta comida. Todavía no sé, no, me lo quisiera comer todo. Pero de repente llega a ustedes una llamada y le dicen que un familiar muy cercano, por ejemplo su mamá, su papá o un hermano, qué sé yo, ha sufrido una caída y está en el hospital. Ok, pasamos de un cuadro a otro. ¿Qué ocurre en ustedes? ¿Qué pasa? ¿Cómo reaccionan? Han estado de este deseo a esta preocupación. ¿Qué pasa con la persona? ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Ah? Ahora que tienen esta noticia, que alguien se ha caído de las escaleras y que está en el hospital. ¿Qué pasaría con ustedes? O respóndame la pregunta. ¿Qué pasa con el deseo que estaba antes? ¿Qué pasa con los pensamientos? Elizabeth nos dice, se elimina el deseo y despierta una preocupación. Perfecto, ¿no? Tal cual ocurre. ¿Qué pasó dentro de nuestro contexto? Apareció una noticia, ¿no? Lamentable. Y pues el deseo se fue, ¿verdad? Mi atención ya no está en el alimento. Esto puede ser lo más rico posible, ¿no? Y yo estoy con hambre, perfecto. Pero mi atención ya no está en el alimento, mi atención ahorita está en cómo estará mi familiar, ¿no? Y estoy muy preocupado. Elimino mi deseo, dice Maribel. Exacto. Eso es lo que ocurre, ¿ya? Entonces, esto pasa también con el craving. Entonces, se puede también mermar y se puede, aplicar, pues, como técnica, ya les voy a explicar cómo, para que este deseo se desvanezca y aparezca otra, bueno, puede aparecer otras emociones, pero ya tu atención se ha ido a otro lado. Entonces, va a pasar lo mismo. En el tratamiento se busca lo mismo.
cambiar la atención que estaba en esto a otra cosa. ¿Para qué? Para que el deseo desaparezca. ¿Ven? Entonces, así como pasan ustedes, pues vamos a buscar que pasen el tratamiento, ¿ya? Derivar la atención a otro estímulo. Exacto, muy bien, qué bueno que estemos hablando con esos términos. Así es. Ahora hay otro estímulo. Bien, vamos a enmarcar lo que significa craving. Craving, nos dice que el craving se ha definido a lo largo de la historia como el deseo o ansias por introducir una sustancia al cuerpo. Estamos de acuerdo, ¿cierto? ¿Qué más? Es un estado subjetivo, motivacional y emocional, ¿ya? O sea, no todos lo van a vivir igual. Y, pues, como les decía, es parte de nuestras emociones, en este caso el deseo, ¿no? Un deseo intenso, patológico, que se presenta cuando no se tiene la sustancia disponible o se mantiene la abstinencia, ¿no? O sea, cuando no estás consumiendo. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. ¿Qué más nos dice acá? El manejo del deseo es un aspecto crucial en la recuperación de las adicciones y, por lo general, requiere apoyo terapéutico, estrategias de afrontamiento y cambios en el entorno para evitar los desencadenantes que generan deseos intensos de consumir alguna sustancia o llevar a cabo comportamientos específicos, ¿no? Como las apuestas. Si recordamos la clase anterior, hablamos de los estímulos discriminativos, ¿no? Y cómo el control de estímulo va a hacer que la recaída tenga una probabilidad menor, ¿cierto? Y también nos menciona acá cambios en el entorno para evitar desencadenantes, estímulos discriminativos que generan deseos intensos, ¿no? Bien. ¿Y qué más nos dice acá? Requiere apoyo terapéutico. Cuando aparece un craving requiere apoyo terapéutico y estrategias de afrontamiento, ¿no? Que es lo que vamos a aprender el día de hoy. Bien, deseos intensos de consumir alguna sustancia. Perfecto. ¿Qué más dice acá? Entre los factores psicológicos asociados con el deseo, se puede mencionar el aprendizaje y el condicionamiento, tanto clásico como operante. Las asociaciones entre ciertos estímulos y la recompensa obtenida a través del consumo de sustancias o la realización de conductas adictivas que pueden conducir a un deseo condicionado de repetir esas experiencias. Muy bien, en la psicología hay principios, ya en este caso el condicionamiento clásico y operante, los cuales nos dicen que algunas sensaciones se pueden asociar a otros estímulos. Es decir, un estímulo que me genera una sensación a mí, como por ejemplo la droga, me genera una sensación en mí que es deseos y ansias, ¿ya? Yo puedo asociar la sensación de ese estímulo a otro estímulo y hacer que este nuevo estímulo genere lo que generaba la droga. Se asociaron. ¿Y qué va a pasar? Que ahora, pues, este nuevo estímulo, que puede ser, por ejemplo, el compañero de consumo, recuerda que estamos hablando, los parques, los lugares, objetos, generen estas ansias y estos deseos, ¿no? Este craving, ¿ok? Bien, y bueno, un dato adicional que la terapia cognitivo-conductual y la terapia de modificación de la conducta son enfoques comunes utilizados en el manejo del deseo compulsivo en las adicciones, ¿no? Bueno, esto dentro del marco del tratamiento, ¿ya? Bien. ¿Hasta ahí hay alguna duda de lo que es el craving? ¿Está claro? ¿Alguien está en desacuerdo? Me dice, no, el craving no es esto, o de repente quiere adicionar a lo que ya estamos teniendo. ¿O todo claro? Si está claro, póngame todo claro, todo bien. ¿Es el craving? ¿Ok? Craving es una emoción, entonces, ya una emoción patológica que va a hacer que las ansias aumenten. ¿Ya? Perfecto. Todo bien, entonces. Bien, les voy a hacer una pregunta, ya teniendo en cuenta que el craving es una emoción que se ha generado porque pues dentro de nuestro ambiente eh, hay estímulos discriminativos, ¿cierto? Y genera en mí una reacción que es el craving. Entonces le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué se mantiene una emoción? ¿Por qué creen ustedes que se mantiene una emoción? ¿Por qué la emoción sigue? ¿Por qué la emoción de repente no disminuye? A ver, alguien me está ¿Sería hablando. por el efecto, Alejandro? Hola, sí. Sí, sí, adelante. Alguien está hablando. Alguien prendió su... Soy Marta. Hola, Marta. Marta, sí. Sí, te escucho.
Digo, la emoción se mantendría por el efecto que le genera la sustancia. ¿Ya? Claro, también, ¿ya? Y en sí, pues, en sí esta emoción sería el efecto, ¿no? Pero vamos a imaginar que aún no hay sustancia. Estoy con craving, ¿no? Aún estoy con craving, ojo, ¿ya? Y para que sea este craving voy a consumir, ¿no? A ver, José Restrepo, gracias, Marta, por tu participación. Buenas noches a todos, Dios me los bendiga, espero que les esté yendo muy bien. Yo quiero dar mi punto de vista, A ver, de que en muchas ocasiones yo veo mi mente como si fuera un río o algo parecido. Y muchas veces es que yo lucho contra el pensamiento y esa lucha se convierte como una obstrucción a esos pensamientos, al río en el que yo muchas veces me hago la idea. Y cuando sigo luchando, ese pensamiento sigue creciendo. Y cuando, por ejemplo, ya no le doy una trascendencia o no le doy una superación o no dejo que el pensamiento fluya, se convierte en un problema para mí en el- a la hora de querer darle esa liberación a ese pensamiento y a esa emoción que en varios casos he visto de que se convierte en un factor en el que la persona empieza a tomar malas decisiones. ok, muy bien, gracias, José. Gracias por su comentario y te doy la retroalimentación. Y Maribel, comparte también lo que está diciendo José, ¿no? Porque hay un pensamiento, ¿no? Y José nos habla de esta metáfora del río. Creo que siguen levantando la mano. Sí, si alguien quiere participar. Marta, ¿me parece? Marta, si quiere participar. Sí, perdón, es que estoy cambiando de ubicación, pero Ah, ok, ok. sí. Ok, Alejandro, lo que pasa es que hace ratito te comentaba del efecto, ok. pero del efecto que obviamente el craving es una emoción, es un tipo de ansiedad porque está necesitando de la sustancia. Entonces me refería yo a que se mantiene esa ansiedad por el efecto que anteriormente o que la memoria está guardando. Ah, ok. Ahorita que José participaba, pues justamente eso pensaba. Bien, muy Crece bien. esta ansiedad o crece este deseo por el efecto que anteriormente se generó por la sustancia. Perfecto. Perdón, es que vengo acá caminando. No te preocupes. Sí, Cuidado. Sí, exacto, Marta. Te entiendo. Cada vez que, o sea, nosotros sabemos que una conducta nos va a dar una recompensa, entonces buscamos hacer esa conducta. ¿Por qué? Porque queremos la recompensa. En este caso, la recompensa es sentir placer. Entonces, exacto. esta emoción se mantiene. ¿Por qué? Porque voy a buscar esa recompensa, ¿no? Que ha sido el efecto que anteriormente tuve. Muy bien, Marta. Elizabeth nos dice, la emoción se mantiene en el tiempo por falta de herramientas socioemocionales para poder afrontar y comprender que todo es temporal. Claro, ¿no? Se puede aprender herramientas, ¿no? Como por ejemplo, lo que nos contó José sobre el río, por ejemplo, ¿no? Y así es, están en lo correcto, felicitaciones. Si regresamos a nuestro primer ejemplo, aquí mi pensamiento, mi atención estaba acá. Yo pensaba, qué rico, todo lo que me voy a comer, ¿verdad? Y después cambió, mi atención cambió, ya no estoy pensando en la comida, estoy pensando en qué puede estar pasando mi madre, mi padre, mi hermano, etcétera, ¿cierto? Entonces, la emoción se mantiene por un pensamiento. El pensamiento es como un combustible, pongámoslo así, y la emoción como un fuego. Cada vez que le damos más combustible, el fuego aumenta, y se va a desregular esta emoción, y una vez que se desregula esta emoción, se vuelve irrefrenable y solo hay ansias por consumir. ¿Ya? Entonces, para dar explicación a esto, también pues es importante un análisis. Este es un análisis funcional de la conducta, ¿ya? Pero para poder explicar por qué se mantiene la emoción, ¿no? Entonces, nosotros, seres humanos, dentro de un contexto, nos relacionamos con nuestro ambiente y esta relación hace que se crean las conductas, ¿ya? Viendo el pensamiento y la emoción como conducta, ¿ya? Si la situación, ¿no? Salgo del trabajo y veo la licorería, ¿ok? Entonces mi ambiente
salgo de mi trabajo, yo salgo de mi trabajo y veo una licorería. ¿Ok? Eso pasa en mi contexto. Esa es la situación. Y entonces vienen pensamientos a mí. Se desencadenan pensamientos. Voy a tomar 2 o 4 cervezas. Voy a tomar para sanar mi dolor de espalda. ¿Ya? Y este pensamiento, a su vez, desencadena una emoción, que son deseos de consumo. Y esta emoción, ya con el pensamiento desencadenado también, desencadena una conducta motora, que es ir, ¿no? Ir a la tienda para comprar cerveza. ¿Ya? Esto es lo que, por ejemplo, pasaba con un paciente. Un paciente que tenía dolores de espalda, y ahí cada vez que salía de trabajo salía dolorido, y decía, pues la cerveza pues me va a ayudar pues a calmar este dolor. Entonces ese pensamiento reforzaba esta emoción. Y entonces así se desencadena. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué busca? ¿Cómo es la forma de poder afrontar este craving? Pues atacar el pensamiento. Y más que el pensamiento, la atención al pensamiento. Buscando que la persona cambie de foco y pues preste atención a otra situación, ya que genere otro tipo de pensamiento, y así pues la emoción se reduzca, ¿ya? Y evitar pues, por último, una conducta pues de consumo o pro consumo. ¿Ok? Escuché una mano levantada. Muy bien, a ver, José, cuéntanos, tienes por asociación. Tengo una duda ahí. A ver, Si es bueno luchar contra el pensamiento o sería mejor dejarlo fluir, identificar de dónde nace ese pensamiento, ese sentimiento y después de identificarlo, darle como un trabajo personal en el que se pueda aprender a que ese pensamiento no se refuerce tanto luchando contra él, sino que identifico de dónde viene y lo dejo fluir. No lo tengo ahí siempre en mi cabeza, ya que se va creciendo el pensamiento entre más uno esté como pensando tanto en lo mismo. buena acotación, José. Has dicho algo importante que me estaba olvidando. Sí, ¿qué pasa cuando nosotros luchamos con nuestro pensamiento? Es decir, cuando lo queremos quitar, pensamos más en este pensamiento, le damos más importancia, porque nos decimos a nosotros mismos, no pienses en droga. Entonces, cada vez que quiero quitar el pensamiento, sigo pensando. Cada vez que digo, no quiero pensar en droga, pues ahí ya estoy pensando en droga, ¿no? Entonces, la emoción se va a mantener. Pero, ¿qué es lo que vamos a buscar? Porque, pues, de esa manera es complicada. Lo que queremos, prácticamente no es, a ver, eliminar el pensamiento, sino buscar que nuestra atención vaya a otro pensamiento, buscar otro foco. No decirnos a nosotros, no pienses en droga, sino decirnos, piensa en esto, piensa en A, piensa en B, pero solo en eso, ¿ya? No, porque, ojo, no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo decir, no pienses en droga, que decirte, piensa en tu madre, piensa en los buenos resultados, ¿ya? No es lo mismo, ¿eh? ¿Ya? Así que la forma de tratar, bueno, de dejar de pensar, pues prácticamente no es buscar eliminar este pensamiento de esa manera y diciéndonos, no pienses en esto, porque más pensamos, ¿no? Y esta es una forma de hacerlo fluir, como dice José, y está en lo cierto, ¿ya? Lo que vamos a hacer es que, bueno, aceptar el pensamiento que hay, pero enfocarnos en otro, para que ese nuevo pensamiento genere una nueva emoción, ¿ok? No sé si quedó claro, José, o alguna duda, y ahí sigue Clean. ¿Claro? ¿Sí? Bien. Clean le está levantando la mano. Buenas noches. Buenas noches, Clean. Yo quisiera aportar algo también. Sí, Este, esto del pensamiento, o sea, yo puedo pensar en cualquier momento en una circunstancia que tenga que ver con el consumo, pero hay que acordarse también de que para yo librarme de ese pensamiento, tengo que ser consciente conmigo mismo, tengo que ser honesto conmigo mismo, como dijo el compañero anteriormente, ¿por qué estoy pensando esto?
Entonces, hay algo anterior, fue la emoción, ¿no es cierto? Entonces, luego pasa a ser un pensamiento. Una emoción dura poco tiempo en el cerebro, a no ser que uno se la libere. Entonces, cuando pasa a ser un pensamiento, antes de que se me haga un pensamiento obsesivo, tengo que ser honesto conmigo y utilizar las herramientas y hablar. Puedo acudir a algún compañero que viva también en recuperación, o puedo utilizar cualquier otra herramienta, o el padrino en este caso, y decir, mira, pienso esto y siento esto. Por eso, o sea, esto es de hablar, el pensamiento y el sentimiento. Entonces estoy pensando en esto y me genera este sentimiento. Liberarme de eso, porque si no hablo de esto, también puede ser que pase a reprimir. Y si reprimo, cualquier momento puede ser más obsesivo el pensamiento. Entonces, muy buena herramienta también es hablar con alguien lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo. Es muy importante. A mí me ha sucedido esto del craving me ha sucedido, esto de emocionarme por alguna situación me ha sucedido y ha pasado a ser un pensamiento. En alguna ocasión se hizo un pensamiento obsesivo y dije, como dice el maestro, o sea, sí uno puede pensar en otra situación, pero si es que de pronto se lo hace enseguida, de lo contrario, o sea, eso se queda, ese pensamiento se queda y va aumentando, cada vez se hace más fuerte y ya pasa a ser una obsesión y después de la obsesión hago lo que sea por consumir. Entonces, una muy buena herramienta que a mí me ha funcionado siempre, me ha funcionado en mi momento, es hablar con alguien. Estoy pensando esto. O también se utiliza el piensa, como decía el maestro. Bueno, pienso, ¿qué? ¿Por qué estoy pensando esto? Sí, pero si llevo a cabo el pensamiento, entonces tengo que darme cuenta anticipadamente de las consecuencias. Entonces, si aprendo a darme cuenta de las consecuencias, voy a evitar y voy a utilizar la herramienta que dice el maestro, o sea, de cambiar, pensar en otra cosa, en otra circunstancia para que me cause otra emoción, que es muy bueno también. Pero yo lo que quería acotar básicamente es que es muy buena herramienta hablar del pensamiento, hablarlo con alguien, no quedarse Sí, con el pensamiento. sí, Eso, sí. maestro. Comparto también, Splin, sí es muy buena herramienta y es una de las que está justo en las que vamos a aprender. Marta, levantaste la mano también. Así es, Alejandro. Fíjate, quiero tomar el pensamiento de ejemplo de voy a tomar 2 o 4 cervezas para Ajá, sanar mi dolor de espalda. Este, sería, bueno, a mí me parece que algo buenísimo es como la transformación del significado, porque solamente cambiar como el foco atencional es, bueno, buenísimo, claro, cambiar el foco atencional te va a ayudar a evadir ese deseo o ese craving. Sin embargo, el pensamiento, como dice Clint, puede retornar. ¿Cuándo no, cuándo es menos factible que retorne? Cuando tú transformas el significado de esas cervezas, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, me va a sanar mi dolor de espalda. O sea, sabemos que no pensamos eso, ¿no? O sea, pensamos está riquísima y pues me voy a echar nomás una y no pasa nada. Y después de la una me sigo con la 2, la 3, la 4 y ya perdimos. Pero ahí como que transformar el pensamiento de es mejor cero, ¿no? O sea, ir trabajando con la transformación de ese significado, pues podría disminuir la emoción de querer consumir. bien, Eso, Marta. gracias. Muchas gracias a ti. Sí, tienes mucha razón en ese aspecto. Aparte de las técnicas del craving que nos va a ayudar a distraernos, ya, o sea, que es la manera en que vamos a abordar el craving, es importante dentro de tratamiento otras técnicas, como por ejemplo la reestructuración cognitiva, ya, porque al inicio del tratamiento las personas van a entrar con creencias irracionales que están manteniendo su consumo, ¿no? Como por ejemplo esta, de voy a tomar para sanar mi dolor de espalda, ¿no? Entonces, un paciente ingresa a consulta o recién inicia su tratamiento pensando eso, ¿no? Yo consumo porque, pues, me sana mi espalda, ya no siento dolor. Entonces, lo que hay que hacer con este pensamiento, sí, es reestructurarlo, cambiarlo, porque este es un pensamiento, irracional, ¿ya? Porque, pues, no es cierto, ¿no? Que esto lo va a sanar, en sí, lo que va a sanar puede ser un tratamiento dentro de su espalda, ¿ya? Sin embargo, esta manera de pensar va a hacer que mantenga pues su consumo, ¿ya? Y sí, también es importante y es parte del tratamiento la reestructuración cognitiva. Por ejemplo, no hay pensamientos donde nos dicen la marihuana es una hierba, es natural, así que no me hace daño. Entonces, ese pensamiento
hay que quitarlo porque pues no solo puede producir un craving, sino pues de por sí mantiene la conducta adictiva, mantiene el consumo, ¿ya? Entonces son pensamientos que se tienen que cambiar, ¿ya? Y ahora, si se produce un craving, en el caso de un craving, porque pues pacientes que aún no han llevado tratamiento, que recién están ingresando y que no tienen estrategias suficientes, cuando pasan un craving, entran en crisis, ¿ya? Entonces, aquí es importante, pues, ¿no? O sea, durante esta crisis, durante este craving, tratar, pues, el craving, ¿no? Como tal, ¿ya? Pero sí, Marta, concuerdo mucho contigo, muchas gracias. Eh, Gracias a ti. Gracias. Bueno, level at. Acá nosotros nos vamos a ya enfocar en las técnicas. Bien, espero que haya quedado claro cómo funciona, qué es el craving y cómo es que se da, pues, ¿no? En nuestro ambiente, ¿no? Cómo la persona puede llegar a un craving, a esta emoción. Ya he tenido pacientes, bueno, uno que lo mencionó, ¿no? De todos los que están ahí, que decía que pues cuando él está en las tardes, suele pensar, él mismo se inducía a esta emoción de que pues estaba consumiendo. Y el paciente mencionaba que pues no lo veía como nada malo porque está dentro de una residencia, ¿no? Entonces no hay consumo. Entonces normal, no voy a pensar en esto, no va a pasar nada. Puedo llegar a un craving, pero pues no voy a llegar a consumir, ¿ya? Y era un paciente pues ya de 10 meses aproximadamente. Entonces, acá hay un problema, ¿no? Obviamente ahí no va a pasar nada, pero pues esto si ocurre afuera, lo puede llevar a una recaída. Y la manera en la que está pensando también es un problema, ¿ya? Porque no ve la gravedad de la adicción, ¿no? Y nosotros, o bueno, su mayoría, ¿no? Hay que conocer, estamos conociendo, o ya conocemos, que pues la adicción es una enfermedad muy grave. Es como querer ganarle la carrera, no sé, a un auto, ¿no? Y querer cruzar antes que él. ¿Ya? Entonces hay que ver esa gravedad, lo fuerte que puede ser. ¿Ok? Bien, vamos a ver levedad, vamos a ver acá las técnicas y vamos a compartir algunas experiencias, como por ejemplo lo que nos compartió ya nuestro compañero Kling, ¿no? Sobre conversar. Muy bien, vamos a ver 3 tipos de distracciones. Ya, porque lo que vamos a buscar es distraernos de nuestro pensamiento, distraernos de lo que ha generado también este pensamiento. ¿Ya? Distracción conductual, distracción cognitiva y la distracción fisiológica. Entonces, como el craving es una emoción, un deseo exactamente, lo que vamos a, un deseo desregulado, entonces lo que vamos a buscar es que esta emoción se pueda regular y se pueda reducir, para que pues ya no sea molestoso, ya, porque es insoportable, ¿ah? Entonces vamos a buscar este tipo de distracciones. Dentro de la terapia de la psicología, pues está la DBT, y la DBT te entrega muchas técnicas para poder regular tus emociones, ¿ya? Y pues sirve bastante. En este caso, las adicciones también se utiliza. Hay tratamiento DBT para adicciones también, y se utiliza esta técnica de distracción. Vamos a empezar con la distracción conductual. Bien, actividades como por ejemplo, correr, caminar, hablar, nadar, escuchar música. Ahora, si un paciente de repente ya está en él desencadenando un deseo, ¿ya? Y de repente ya un craving, realizar este tipo de actividades ayuda a la distracción, a desenfocarse del pensamiento, de la situación en la que está. ¿Ya? Actividades como correr, caminar, hablar, nos dijo Kling, por ejemplo, a él le sirvió bastante esta actividad, nadar, escuchar música, ¿no? Y dar mi enfoque en esta actividad. Y ahora, ¿qué actividad es mejor? Pues depende del paciente, ¿no? ¿Qué actividad le puede causar mayor interés para que se desenfoque pues, del otro pensamiento? ¿Ok? Entonces lo que buscamos es que se distraiga, que piense en otra cosa prácticamente, para decirlo sin palabras simples. Consideraciones que debemos tener de estas actividades es que pues no hay actividad específica, como les dije, depende de la preferencia del usuario, y que el ejercicio cardiovascular intenso, sin las condiciones físicas apropiadas, puede traer dolor
que suponga una suspensión parcial o total de la actividad física, ¿no? Lo que pues empeoraría porque ya no contaríamos con estas técnicas, ¿no? Como por ejemplo, hago correr a mi paciente y sin calentar, ¿ya? O de repente el piso, la losa está húmeda y se cae. Entonces, son consideraciones que hay que tener en cuenta, ¿ya? O quiere cargar peso y es un peso que él no carga, peor. O quiere boxear, de repente no tiene guantes, no tiene vendas, puede causar una lesión, ¿no? En los nudillos, ¿ya? Entonces, son consideraciones que hay que tener en cuenta, ¿ya? Para evitar que una suspensión parcial o total de la actividad física. Entonces, la intención es que siga contando con estas herramientas, ¿ok? Bueno, ahí ya nos contó Klim, ¿no? Por ejemplo, hablar sirve mucho. Observaciones. Distracción cognitiva. Muy bien, el otro fue a nivel conductual. Este es a nivel cognitivo. A nivel cognitivo, ¿qué tenemos? Rezar, el bloqueo de pensamiento, ahorita profundizo, mindfulness, también vamos a profundizar, recordar un logro, importante, recordar un momento agradable. Ya, es importante que los pacientes tengan en cuenta sus recuerdos de un logro, un momento muy agradable, por ejemplo, un reencuentro, porque pues, este tipo de recuerdos van a causar mayor interés y va a ser más fácil enfocarse en estos nuevos pensamientos. Ya, por ejemplo, cuando lograste, no sé, pues un campeonato, cuando te reencontraste con un familiar, etcétera. Rezar ayuda mucho. Hay pacientes que son muy apegados a la religión, ¿ya? Y perfecto. Rezar les va a ayudar demasiado. Y bloqueo de pensamiento y mindfulness. A ver, José nos dice, un aporte al punto de comer. Correr, supongo, correr, ¿no? Hay que hacerlo de manera regulada, ya que cuando se hace en exceso se puede tomar como que cambió una cosa por otra y puede ser contra... ¡Ah, comer! Hay que hacerlo regulado. Sí, sí, sí. A veces pasa eso, ¿no? Pues, la ansiedad va a hacer que pues la persona coma y pues, comer, te refieres, pues, ¿no? Se puede tomar como un cambio de una cosa por otra, ¿no? Y ya, perfecto. Algunos dicen, ¿no? Ha cambiado de droga, pero pues la ansiedad pues va a producir aumento de apetito, disminución de apetito, ¿no? Y por lo general en las revisiones produce este aumento y el paciente que está internado come y engorda y sube bastantes kilos, ¿ya? Pero pues, uno, adaptarse a un nuevo ambiente causa ansiedad. Y dos, dejar de consumir también causa ansiedad. Entonces va a pasar, ¿no? ¿Ya? Es importante, si es que se puede, contar con un nutricionista a buena hora, ¿no? Muy bien, el bloqueo de pensamiento sirve en bloquear el pensamiento. Les explico brevemente. Lo que se hace con el paciente es que cuando aparece un pensamiento, ¿no? Apenas aparece un pensamiento, lo que hay que hacer es agarrar una liga, estirarla y golpearse, ¿no? De golpeo. Ojo, apenas aparezca el pensamiento, es como hay que educar a nuestros pacientes. No podemos esperar a que el pensamiento esté en nosotros 10 segundos, 20 segundos, un minuto, porque mientras más tiempo tenga el pensamiento, más intensa es la emoción. Ya, entonces, tenemos que bloquear cuanto antes. Y esto es práctica, se practica con los pacientes. Tú le induces a los pensamientos, ¿ya? Y el paciente jala la liga. Una vez que jala la liga, tú dejas de hablar, se siente el shock, el golpe, y una vez que después del golpe, inmediatamente se piensa en un logro, se recuerda a la familia, a la madre, al hijo, o un recuerdo pues que lo motiva bastante, y ya el foco de atención ha cambiado y la emoción de deseo va disminuyendo. Ese es el bloqueo de pensamiento. El mindfulness, que es la atención plena, nos ayuda también pues bueno, es un entrenamiento de nuestra atención, ¿ah? Es muy buena. La meditación es una práctica de moda, es una práctica con beneficios a largo plazo y muy significativos. Eso es muy cierto, Elizabeth. Pero mindfulness no es solo meditación. El mindfulness no busca relajarnos, sino busca poder identificar nuestra emoción, nuestros pensamientos. Por eso el mindfulness es una atención plena. Si pueden practicarlo dentro de sus pacientes, sería genial. ¿Por qué? Porque
el tener una atención plena me ayuda a mí a poder identificar de manera rápida qué pensamiento viene a mí, qué emoción viene a mí y actuar, ¿ya? Y es como que te da 2 a 3 segundos, unos segundos, para poder elegir la conducta correcta. En este caso puede ser mi bloqueo de pensamiento, me pongo a rezar, llamo a un amigo, llamo a mi padrino, llamo a mi psicólogo, etc. Y ese es el mindfulness. Bien, la atención plena. También, perfecto. Saludos, Rafael. Saludos a México. Vamos a ver qué más. Consideraciones. A tener en cuenta, se requiere más entrenamiento, pero puede darse en diversos contextos, ¿no? Sí, en este caso se requiere entrenamiento. Se tiene que entrenar al paciente en mindfulness, en la atención plena, qué estás pensando ahorita, qué pensamiento viene a ti, mira este objeto, cómo es, qué piensas, etc. Es entrenamiento. El bloqueo de pensamiento también se entrena, te sientes con tu paciente, lo induces el pensamiento, haces que bloquee, ¿ya? Y si van practicando, practicando y practicando, hasta que se va acostumbrando, que cada vez que aparezca este pensamiento de consumo, lo bloquee, ¿ok? Necesita más entrenamiento, pero puede ser en diversos contextos, ¿no? Imagínate estar, por ejemplo, en un bus, ¿no? Entonces, en ese bus no te vas a poner, por ejemplo, a correr, ¿no? O a nadar, menos, ¿no? No hay piscina. O dile a tu paciente, ¿te gusta nadar? Muy bien. Cada vez que tengas un craving, vas a nadar. De repente no tiene piscina, hay que tener en cuenta. Cambio, estas distracciones cognitivas en cualquier contexto. Sin embargo, necesita mucho entrenamiento. El paciente tiene que entrenar. Dentro del tratamiento tiene que entrenar su bloque de pensamiento. El mindfulness. Y por último, la distracción fisiológica. Esta es la más efectiva. Este tipo de distracciones sirven hasta para las emociones desreguladas de pacientes con riesgo suicida. ¿Ya? Hay pacientes con riesgo suicida, pues que tienen ya estos, también sienten desesperación, ¿ya? Y en lugar de portarse, pues se utilizan estas estrategias, distracción fisiológica. ¿En qué consiste? En tener contacto con agua fría o hielo, ¿ya? Respiración. Bueno, estas son las actividades. La respiración, ¿no? Respiración profunda. Hacer tensión con los músculos, ¿no? Ya son, por ejemplo, ejercicios de la relajación. ¿Ok? Entonces, lo fisiológico, ¿por qué es? Porque pues va a buscar un cambio en la temperatura, un cambio en nuestro sistema nervioso central, ¿ya? Donde pues ya ejerza más actividad. Ya por eso sí que son fisiológicos y son más efectivos. Puede ser más efectivo que un bloqueo de pensamiento, una ducha fría, por ejemplo. O agarro hielo y lo pongo aquí en mi nuca. ¿Ah? Puede ser mucho más efectivo. ¿Ok? Terapia de Reiki para liberar energía enviciada y contaminada por energía limpia y sanadora. ¿No escuchas esa terapia? Suena interesante, Elizabeth, gracias por compartirlo. Bien, no, acá, este es de DBT, por ejemplo, para poder regular las emociones. La temperatura ayuda mucho, ya, disminuir nuestra temperatura, en este caso, utilizar, ducharse con agua fría, ponerse hielo atrás, ayuda mucho. Ejercicio intenso, ya de estar en calma, hacer un ejercicio intenso como aeróbicos, ¿no? Saltar, 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 por ejemplo, ¿no? Hasta que cause sudoración. Y respiración pausada rítmica, ¿no? Entonces, aquí el TIC es una herramienta importantísima. Ah, y por último, el grounding, después que sigue después. El grounding, no sé si han escuchado sobre el grounding, donde vamos a utilizar nuestros cinco sentidos, ¿ya? 5 cosas que puedes ver, nuestro sentido de la vista. Dime 5 cosas que puedas ver. Tu atención se presta en la visión, vas buscando 5 cosas. 4 cosas que puedas tocar, tocas, ¿no? Cómo es la textura, y te fijas el tacto. 3 cosas que puedas oír, ¿ya? 2 cosas que puedas oler y una cosa que puedas saborear. Ese es el grounding. Post-craving, bueno, post-craving lo que hay que hacer, o sea, después de una situación de craving, ¿ya?
Esto es lo siguiente que hay que hacer. No exponer al estímulo nuevamente y realizar un seguimiento, ¿no? Por ejemplo, un caso de craving que ocurre mucho es cuando los pacientes están en el área de estar, en la sala, y están viendo noticias o películas, y dentro de esto aparecen escenas de consumo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con el paciente? Empieza a pensar y se enfoca, se engancha con el pensamiento y empieza a tener craving. Entonces, en ese momento, lo que se busca es una distracción. Se puede aplicar el bloqueo de pensamiento, se puede aplicar el grounding, decirle 5 cosas que puedas ver, 4 cosas que tocar, etcétera. ¿Ya? Se realiza el ejercicio. Y ya no tiene que volver a exponerse al estímulo. Y pues también es importante realizar un seguimiento, pues, ¿no? A ver si este paciente pues vuelve a recaer en este craving. Ya acá es importante apoyarse, es importante el trabajo en equipo. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? Julián, creo que quiere decir algo. ¿Me equivoco? Me equivoco, creo, ¿no? José, cuéntanos. Son las 7:53. Mi líder, yo quiero dar un aporte ahí con el tema de no exponerse a no exponerse a estos estímulos. Claro. Resulta y acontece de que yo durante 15 años tuve mi problema de consumo. Ahora que estuve en mi proceso de rehabilitación y volví por ejemplo, a mi pueblo natal, que es un pueblo en donde se ve demasiado, en cada esquina se ve el consumo, es muy difícil uno no exponerse a este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que toca ahí? A mí me ha tocado, a mí me toca aprender a bregar con este tipo de dificultades, a identificar cuáles son mis factores de protección y darle un manejo adecuado a mi pensamiento y a mi emoción para que no me lleve nuevamente a tomar las mismas malas decisiones que ya estaba tomando. Aparte de eso, ser consciente de que la vida en muchas ocasiones no vuelve a dar otra oportunidad de estar bien, por decirlo así. En mi caso fue mi familia que me dio la oportunidad para cambiar mi vida y yo soy consciente de que ellos tal vez para una próxima ya no tengan la facilidad de colaborarme o ayudarme con el proceso, sino que soy yo el que ya dependo de mí mismo y eso es lo que me ayuda en muchos aspectos, el enfrentarme a este tipo de situaciones, al darle el manejo adecuado a este tipo de situaciones, porque es algo muy fuerte uno tener que pasar, por ejemplo, llegar a una galería y ver a las personas que están consumiendo en plena galería sin pena, sin nada por el estilo, enfrente de niños, jóvenes, viejos, sin importarle nada. Y uno tiene que aprender a enfrentarse a este tipo de situaciones sin dejarse llevar por ese impulso que lo puede llevar nuevamente a este tipo de Claro. recaídas. Sí es, José. Sí, muy cierto, José. Comparto también lo que mencionas. Claro, es importante eso. Sin embargo, en el caso de que, pues, por ejemplo, en un tratamiento residencial, si mi paciente ha pasado por un craving, yo ya he intervenido, ya he aplicado mi técnica, ¿no? Mi bloqueo de pensamiento, he aplicado el grounding, he aplicado de repente ponerle hielo, y he logrado que el deseo disminuya, ¿ya? Después de eso, no puedo volver a exponerlo a las noticias, ¿ya? Y hacerle un seguimiento, ¿ya? Es importante. Bien, y un formato que tiene que, pues, tener para mi paciente es su kit anti-craving, ¿ya? A nivel conductual, cognitiva y fisiológica. Pero esto tiene que ser personalizado. Por ejemplo, a nivel conductual, de repente el paciente no tiene piscina y no le voy a poner nadar, ¿cierto? No es personalizado.
A lo mejor mi paciente le gusta hacer ejercicios y en su casa tiene pesas. Conductual, hacer pesas. Pero esa pesa debe estar a la mano, ¿no? Debajo de su cama, por ejemplo. Leer la Biblia. Perfecto, ¿no? Entonces la Biblia debe estar en un lugar visible o un lugar donde yo sé dónde lo voy a encontrar. Entonces este kit anti-craving debe ser personalizado. Igual a nivel cognitivo, ¿no? Lo que mejor le haya funcionado y que mejor sepa. Y a nivel fisiológico también. Mi paciente de repente me dice, muy bien, me pongo hielo en la nuca. Ya, perfecto. Entonces lo que tienes que hacer es congelar agua en cualquier recipiente, una botella, por ejemplo, de plástico, y ponerla en tu refri. Y cada vez que empieces a sentir estos deseos, lo pones en tu nuca. ¿Ya? Es importante que sea de esa manera personalizado y saber que el paciente sí lo va a cumplir. ¿Ok? Perfecto. Bien, también me ha tocado atender muchos casos de craving, ya donde pues se busca, pues, como le digo, básicamente distraerlos. Ya, por ejemplo, algo que sirve mucho es recordar las cosas anteriores, ¿no? Yo les digo a los pacientes, mira, lo que voy a hacer es importante para lo que estás sintiendo ahora. Dime, ¿qué has desayunado? ¿Qué más has desayunado? Pan, me dice. ¿Pan con qué? Jamonada. ¿Qué jamonada? ¿Qué marca? ¿Qué has tomado? Jugo. ¿De qué marca era el jugo? ¿Ves? Lo distraigo. Lo distraigo y el paciente empieza a pensar qué he desayunado, con qué comí, o de repente en el segundo, qué ingredientes había, empieza a pensar, y va a hacer que, pues, se distraiga. Ya, Rafael, motivo de trabajo, listo. Rafael, gracias a ti por las aportaciones también. Un fuerte abrazo. Cuídate. Ya, eso es importante. ¿Ok? Y este es el kit anti-craving. ¿Ya? Esto ayuda bastante a poder prevenir que aparezca pues un craving y se desregule. Muy bien, vamos a la práctica, ¿ya? Que es de lo más importante en esta sesión. Acá hay unos casitos, caso 1, caso 2, caso 3, ¿cuántos somos? ¿Cuántos somos? Vamos a reunirnos en grupo, como lo decimos anteriormente, y vamos a imaginar que estamos dentro del tratamiento residencial, es decir, estamos como consejeros, como terapeutas, psicólogos, psiquiatras, etcétera. Estamos ahí en el tratamiento y de repente aparece un paciente con craving. ¿Okay? ¿Qué podemos hacer con este paciente? Es lo que vamos a resolver. ¿Ya? Tenemos 5 casos acá, pero vamos a ver cuántos somos. En este momento lo que voy a hacer es dividir. Por favor, escriban en los mensajes para saber que están allí. Escriban, mándenme un emoji. O sea, aquí está Marta, contamos con Marta, José. Vamos. Escríbanme, quiero saber que están ahí. Maribel, Elizabeth, Raúl, Antonia, José. Perfecto, aquí estamos. Liliana. Perfecto. Muy bien. Voy a dividirlos por grupo y tienen que imaginar que ustedes son los consejeros. Son los consejeros ahí, los terapeutas, los psicólogos, etcétera. Y se está presentando un paciente con craving. Por ejemplo, acá nos dice Luis, con diagnóstico ya de adicción. Nos dice que después de que el equipo permite a los residentes ver televisión, durante el descanso de la tarde, nos dice que cambiaba canales y aparece un personaje que fuma droga, ¿ya? Entonces, él se queda mirando fijamente la pantalla, Luis. Y unos minutos después, se retira del grupo y se sienta solo en el jardín, visiblemente agitado. Refiere sudoración en las manos, pensamientos intrusivos como, solo quiero sentir ese golpe una vez más. Y siente un impulso creciente de abandonar la residencia. Entre el craving. No quiere hablar con los demás porque teme que lo juzguen y piensen, el psicólogo no va a entender lo fuerte que es esto. El craving no cede y empieza a llorar de frustración. ¿Okay? Van a decir, pues, ¿qué pueden hacer? ¿No? Ya entre ustedes piensen, teniendo en cuenta las distracciones que les he presentado de todas estas herramientas. ¿Ya? Alejandro, Ahorita, sí.
Más o menos se les puede brindar entre 5, 6, 8 minutos, máximo 10. ¿Están Ya, de acuerdo con 10. ese tipo de Sí, tiempo? perfecto. O Perfecto, 10 perfecto. minutos está bien. Sí, 10 minutos está bien. Mm, ya. Te excluyo, Julián, ¿ya? Prat, excluido. Elizabeth acá. Ya, son 3 grupos nomás. Ahí está. Bien, ya, primer grupo, caso 1, José Restrepo, Clim Peña, Marta y Raúl Segura. Por favor, tomen captura. Primer grupo, José Restrepo, Clim Peña, Marta, Raúl Segura. Tomen captura, por favor. Ese es el primer grupo. Listo. Ay, Caso 2. perdón, ¿me los repites, por Sí, favor? sí. O sea, Ahí está. Tomen captura, es el caso 1. José, Clim, Marta y Raúl. Ahorita los mando. Ahorita los mando a la sala. Tomen de captura. acuerdo. Perfecto. Caso 2, Antonia, Jaime, Kaylee, Rosie. Caso 2, tómenle captura, por favor. Tómenle una captura. Perfecto. Y caso 3, Elizabeth, Esperanza, Liliana y Maribel Selguera. Ya, entonces, imagínense que son los terapeutas aquí y tienen que actuar ante este craving de un paciente que recién está ingresando el tratamiento y no tiene estrategias, no tiene herramientas, solo tienen ustedes que le van a ayudar a regular sus emociones. Ya, 10 minutos, ¿sí? En 10 minutos se acaba la sala y en automático pues se van a dirigir a esta. Diríjanse a sus salas. ¿No? Ah, muy bien, ya está el 3, ya están iniciando, el 2 también, el 1 también. Julián, sí te pasé la última actualización, ¿no? De Canva. Sí, ¿no? Sí, acá está.
Alejo, una pregunta, si deseas Sí, sí. vincular a uno de los grupos a la persona invitada, no hay ningún problema. Sí, sí, ya está, ya. Ya se unió, Listo. creo. Yo. Por ejemplo, el Prat es el computador, Julián Castaño es el celular, Mm. Esperanza Montoya es mi mamá. Creo que está Entonces, participando. ¿Esperanza? No, no. no es mi No. mamá, sino que yo utilizo ese celular alterno por si de pronto Ah, se eres apaga tú. el mío, se va la luz, cualquier cosa, hay que tener conexión. No, sí, sí, tienes razón. ¿Cómo se ha sentido en las clases? Bien. Sí, sí, tranquilo. A veces uno quisiera enseñar más. ¿No? Bueno, espero que hayan aprendido bastante también los compañeros. Quedó sola, pero Antonia. Antonia la dejaron sola. ¿Ya cuánto tiempo está faltando? 6 minutos. Bueno, ¿Me estabas preguntando algo? oye, ¿cuántos minutos falta? Pero ya acabo de ver ya que son 6. Ah, no, hágale, pues. Aló, aló, aló. No escucha a nadie. Jaime, Sí, ¿qué hubo, hola. Jaime? No, lo que pasa es que están haciendo un trabajo, dile aquí está Alejandro, que te No, supe y que te expliquen. sí, porque es que yo me ingresaron a un grupo, pero en ese grupo ninguno habló. Ah, pero ahí, tú eres dos, ¿no? Sí, señor. Ah, ya. Pero ahí estaba Antonia. No hablan, qué raro. Pues ahí me aparecieron dos personas, pero ninguna de las dos hablaba. Ah, somos tímidos, creo. Te tocó caso 2. Sí, señor. Ese tocó Jaime. Segunda semana de internamiento. Carlos, 35. Trastorno de alcohol, cocaína. Taller de habilidades sociales. Dentro del centro residencial. Propone ejercicio de roleplay. Debe recrear situaciones cotidianas de riesgo. Y uno dice, estar en una reunión con tragos y música fuerte. Al escucharlo, se queda en silencio, su expresión cambia. Comienza a experimentar una oleada de ansiedad, presión en el pecho y una imagen mental recurrente de él mismo, consumiendo en fiestas. Cuando le trajo recuerdos, empezó a sentir ansiedad. Evita mirar al grupo, frota sus manos, se disculpa y se va al baño. Impulso de romper las normas y pedir salir, solo un momento, para despejarse mientras piensa, estoy fallando, nunca voy a poder con esto. El craving se vuelve tan intenso y le cuesta respirar con más. Ya eso es lo que pasaría. ¿Qué haría? ¿Qué pasaría, Jaime, en este caso?
Ok, listo, ya estamos acá de regreso, ¿no? Me Bien. sentí, me sentí como cuando a los pececitos los sacan de repente del agua. Fue muy de repente la desconexión. Eh, Vamos a esperar un ratito más, los compañeros están uniendo. Ahora estaba ahí justo diciendo al teletransportados. Muy de repente, profesor. Ya. Sí, sí. A ver, un segundito. Hola. Ya estamos acá en el grupo, José. Creo que ya está. Estamos Ok. Perfecto. Ok. Liliana, apenas estamos hablando confianza. Ahí está. Hay que romper el hielo rápidamente. Hay que sacar a flote esas habilidades sociales. A veces cuesta. Yo sé, también más cuando, bueno, en los momentos que soy alumno, también nos mandan así. Y es como que todos estamos con los micros apagados y estamos esperando quién es el primero que habla. ¿Quién habla primero? ¿Quién enciende su micro primero? Y de repente ya aparece un valiente, una valiente, prende su micro, ¿no? Y empiezan a trabajar. Bien, Lisa. Eh, Perfecto. Muy bien, vamos a hablar sobre los casos. Bueno, tenemos 3 casos. En los 3, los pacientes desencadenan pensamientos y emociones debido a un estímulo, ¿ya? Como por ejemplo, algunas palabras, imágenes, sonidos, y esto desencadena, ¿no? En ellos. Y ojo que son pacientes, como le digo, de recién ingreso, que aún no tienen las estrategias necesarias. Entonces, las emociones, cada persona puede regular su emoción, pero una ventaja de esta es que también puede ser regulada por otras personas. En este caso, sería por nosotros. Entonces, si aparece una persona, bueno, en este caso un paciente, ¿no? Y me dice, consejero, consejera, estoy desesperado, de verdad siento craving, estoy así hace rato y no puedo, me desespera, de verdad siento que no puedo con esto, soy un inútil, esto es más fuerte que yo, no voy a poder, ¿no? Es importante que nosotros, como terapeutas, podamos guardar la calma, no desesperarnos. El paciente ya está desesperado. Nosotros, perdón, tenemos que guardar la calma. Debido a que el paciente no tiene las estrategias necesarias para afrontar este craving, el paciente entra en crisis, no sabe qué hacer. Si no prestamos atención a nuestro paciente que entra en crisis, es posible que mi paciente se vaya a escondidas y empiece a hacer autolesiones. Es posible que el paciente vaya al baño y con su lapicero empieza a bajarse. Es posible, ¿ya? O empieza a tirarse lapos. Puede pasar. Entonces, es importante que, o de repente, se pone irritable, empieza a golpear a todo el mundo, a pelearse. ¿Ya? Entonces hay que estar atento cuando un paciente pues, va a entrar en esta crisis. Es importante que guardemos la calma e intervengamos. Es importante que intervengamos en esas situaciones. Guardamos la calma, le decimos, Luis, estoy aquí para apoyarte. ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué está pasando? Tú calmado, prefiero tú como consejero, calmado. Yo te voy a ayudar. Tú en este momento estás pasando por un craving, ya después de identificar que es un craving, ya esta es una emoción muy fuerte, y necesito que sigas mis indicaciones para poder ayudarte. Esto es importante para lo que estás sintiendo ahorita. Préstame atención. Sí, le hablas con voz fuerte.
y aplicas tu técnica, la técnica que tú sepas ahí, le aplicas, ¿ya? Dime 5 cosas que ves a tu alrededor, Luis, 4 cosas que puedas tocar, ¿ya? O de repente que empiece a recordar otra cosa, que recuerde el desayuno de ayer, y que se empiece a relajar. Bueno, que el deseo disminuya, ¿ok? Ya después de eso, hay que evitar que vuelva al lugar donde fue expuesto a un estímulo y reaccionó de esa manera, ¿ya? Ok, ahí te va a contar y hacer un seguimiento, ¿no? Trabajar en equipo, ¿no? Este paciente, comunicar a tu equipo, tienes que comunicar a este paciente, paciente Luis, ha estado en craving, ya intervení, ¿ya? Es más, la intervención, si es en crisis, perdón, si es en equipo, es lo ideal, ¿ya? Si tenemos todo este equipo, hay que hacerlo con todo el equipo, para que haya contención, caso pues haya problemas con el paciente, ¿ya? Y sea más controlado, pues, ¿no? Y de repente se quiere desesperar, empezarse a presionar, es importante la sujeción, ¿ok? Y ya una vez ya que el craving se ha reducido, hacerle seguimiento, ¿no? Para que pues todos estén atentos, ¿no? Y si es necesario que ese paciente pase por psiquiatría, que pase por psiquiatría, ¿ok? Muy bien, a ver, quiero sus eh, unos voluntarios, quienes quisieran, a ver, levántenme la mano, quienes quisieran participar. Muy bien, tenemos a Marta, ¿solo Marta? Ok, Marta y José. Muy bien, Marta, José, sobre su caso. Empezamos con Marta, cuéntanos, Marta, ¿qué propones tú? ¿Cuál fue tu caso, Marta? 1, ¿no? ¿O 2? Fue el caso 1, Alejandro. Ok, De hecho, estuvo José y estuvo Clean y estuvo Raúl, pero a lo mejor ahorita también José quiere enriquecer esto. Mira, nosotros pensamos que, dada que tenía apenas 4 semanas de estar en el internamiento, y también lo opinaba así Clean, que la televisión no era como muy adecuada, sobre todo el tipo de programas, ¿no? Que están teniendo imágenes que son factores de riesgo. Y por otro lado, el pensar que de alguna manera ellos no están en ese momento de crisis, pues como que no hay mucho que puedas tú hacer para hablar con ellos, pero sí una distracción de tipo física, a lo mejor yo pensaría a lo mejor en poner a lo mejor agua fría, bueno, eso lo pensaba también Clean, agua fría, o yo pensaría en hielos en la nuca y y de alguna manera recurrir al mindfulness. Eso es lo que nosotros pensamos. O sea, y sí creo yo que de alguna manera el que tú lo lleves a darse cuenta de que esta es una sensación que no va a poder deshacerse de esta sensación, al menos por un largo tiempo, si no es que por siempre, es tratar siempre de darse cuenta que no puede exponerse y que tiene que cambiar su foco atencional a algo agradable para él. Eso. perfecto, sí, es muy bueno, muy bueno. Es importante también pues que él ya sepa, ¿no? Porque este craving es una buena experiencia para mi paciente, para que entienda lo fuerte, ¿no? Que es un estímulo y lo que puede provocar en él. Perfecto, Marta. A ver, Clean, cuéntanos. Está levantando la mano. Clean, ¿quieres comentar? Sí, ¿me escuchas? A ver, sí, claro. Te Ya, escucho, yo quiero claro. aportar algo también. Es un paciente que tiene muy poco tiempo todavía en el proceso Así y no es. debería tener acceso al televisor. Aún no. Aún no debería tener acceso al televisor. Pero bueno, en caso de que se da esto, en todo caso es como que él va a entrar en desesperación y las ganas de consumir y todo. Y lo que tú nos enseñabas hace un momento, esto de las actividades, es muy bueno, es muy bueno. Ahora, lo que yo sí quiero aportar es que hablábamos de antes de un duchazo de agua fría y eso suele llevar a un resentimiento. O sea, inducirle a que se duche en agua fría en un momento así, hasta puede rechazarlo. Pero lo que sí es muy bueno
es muy bueno esto es suficiente un vaso de agua fría. Y luego el ejercicio, pues plancha. Hay un ejercicio que se llama plancha, que todos creo que lo conocen. Es muy efectivo, es muy efectivo. Y luego de eso hacer el seguimiento y continuar hablando con él mientras va bajando el incremento, o mejor, mientras va mermando este deseo. Pero, o sea, lo que sí yo sí quisiera dejar claro, esto del televisor en un paciente, en un usuario de tan poco tiempo, no debería ser. No debería ser. Luego sí. Ahora el compañero, un compañero del grupo decía que es como un privilegio que ellos tienen. No sé, respeto también eso, respeto mucho eso, pero al menos yo pienso que todavía no. Gracias. Sí, sí, muy bien, Clint. En este caso, pues los pacientes recién ingresados están con supervisión. Tienen un hermano mayor que es su sombra y que La los está sombra, sí, guiando sí. y los está induciendo al tratamiento, ¿no? Les explica, pues, ¿no? Ellos tienes que pedir permiso, cada vez que sales de este espacio, permiso para salir, permiso para ingresar, no puedes Así es. pararte sin levantar la mano y pedir permiso y sin que te lo hayan autorizado, ¿no? Igual, ¿no? No puedes utilizar el televisor y si lo utilizas, pues, tales programas, ¿no? En este caso, pues, el paciente no tuvo supervisión, ¿ya? Porque sí, se le puede dar un privilegio, ¿no? Sabes que eres nuevo, te estás portando muy bien, ya, televisor, pero supervisado de todas maneras, ¿no? Ya, para evitar, pues, que mantenga, pues, estas emociones, ¿ya? Y se provoca un craving, ¿ya? Pero ahora que ha ocurrido, pues, es importante llegar al paciente y generar una alianza con él, diciéndole, pues, sé que le estás pasando mal, yo te puedo ayudar, sigue mis instrucciones, hacemos tal, te propongo un No, duchazo. Ya, bacán. ¿Te gusta nadar? Mira, métete ahorita en la piscina. ¡Fum! Nada, y nada hacia el otro extremo, ¿no? Ayuda bastante. Muy bien, Marta. Y acá José quiere opinar ahora, ¿no? A ver, José, cuéntanos. Jefe, pues, mi líder, pues usted ya me quitó gran parte de lo que yo iba a decir. Los recién llegados en donde yo trabajo, del primer mes, siempre están con su hermano mayor. todo el Los tiempo. 3 primeros días cuando llegan a la fundación, ellos tienen 3 días de privilegios en los que normalmente se van y se ven televisión, normal. La cuestión ahí es de que se es supervisada por su hermano mayor, en donde él debería de mostrarle cosas son productivas a él desde el principio, que le ayuden a reestructurar su mente y su pensamiento, de que no, porque la mayoría de nosotros, de los que llegan, yo no sé qué era lo que hacían cuando consumían, entonces yo no sé exactamente era lo que ellos veían cuando lo hacían. Entonces es un poco complicado ahí. Ahí entra el hermano mayor, donde es el que los escucha, donde los orienta, donde les da esa inducción cuando son recién llegados. Entonces, ahí desde ese primer punto, desde ese primer paso es donde empezamos a fallar, en donde la asesoría de esta persona no puede ser que no sea la más adecuada, porque normalmente una persona que llega a un proceso no es bueno de que esté solo, no es lo más ideal, porque no solo No, es esas autolesiones que se puedan infringir, lo que nos da más pavor aquí es cuando la persona se intenta fugar de este sitio en donde se le está brindando la ayuda tanto familiar como de este lugar. Entonces, ahí es donde uno debe de analizar exactamente quién es la persona que le va a dar esa primera inducción para poder que la persona se vaya centrando en el proceso de reestructuración de vida. Perfecto, José. Muy buena aportación. Así es, ¿no? Necesitamos un supervisor en este caso, ¿no? Es una persona, un hermano mayor, es decir, que ya tiene, pues, un buen tiempo dentro del tratamiento. Perfecto. Bien, ya para culminar, hay preguntas, aportes, que han quedado dudas. Ya para ir cerrando la sesión, a ver, Prince, ¿alguna pregunta ahí? sí, yo no sé, ¿puedo decir algo más? Sí, Sí, claro. señor.
Claro, es muy importante lo que acabamos de ver en esto de la sombra que decía el maestro. Sí, sí, pero nosotros tenemos que ser conscientes. Yo soy adicto, yo vivo en recuperación. Eh, Tenemos que ser conscientes de que un adicto es manipulador y puede manipular a la sombra para poder él ver lo que él quiera ver. Y entonces por eso, o sea, en el centro en donde yo vivo, en donde yo trabajo, los recién llegados no tienen acceso al televisor. Es por esto mismo, de que todavía no admite que es manipulador y no quiere trabajar en la manipulación. Y todo adicto es manipulador. Somos manipuladores, pero también somos muy manipulables. Así como somos manipuladores, también somos muy manipulables. Entonces, el recién llegado le va a querer manipular a la sombra porque se ha visto. Por eso induce y ve programas de televisión que a lo mejor no le convienen todavía. No tiene la fortaleza necesaria como para ver algo así. Por eso, o sea, en el centro donde yo trabajo, donde yo vivo, un recién llegado no tiene todavía acceso a un televisor. Con ese tiempo de tratamiento todavía no tiene acceso al televisor. Y algo que quería acotar un poquito más, Sí, en lo que se le puede inducir a la persona que está en este caso, aparte del vaso de agua fría y el ejercicio, también siempre es bueno recordarle de dónde salió. Es muy, muy bueno, suele dar resultado. Decirle, mira, tú estás aquí en este lugar porque estás recibiendo ayuda. Ahora, si tú quieres el último golpe o solo un golpe más, como está en el ejemplo, es muy bueno decirle también, pero recuerda de dónde saliste y recuerda cómo terminabas. Entonces, exacto. por mí, yo cuando yo recuerdo cómo terminaba, y a mí me da más fortaleza para nunca más regresar allá. Cuando yo recuerdo de dónde salí, digo, no, Dios mío, gracias. O sea, ahora como estoy bien y yo nunca más quiero regresar a donde yo salí. Es bueno también recordarle eso al usuario. Eso Bien, nomás. qué buena aportación, Clean. Acá Elizabeth dice Ochoa, nos dice, ¿qué es la sombra? Bueno, se le asigna un supervisor y se le dice sombra porque está pegado, pues, ¿no? Así como nosotros sacamos una sombra, entonces así se le dice al otro paciente u otro consejero, se le dice sombra, porque está ahí, detrás, ahí, le sigue. Bien, ¿alguien más ya para culminar? Tenemos unas dudas, consultas. Bien. Pues ya no vimos los otros casos, no sé si alguien de los otros compañeros, a mí me encantaría saber. Sí, sí. Y todavía hay tiempo, claro. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien de los otros casos? ¿O alguna pregunta sobre el tema? ¿Se ha quedado muy claro? Quedo atento. Muy nutritivo toda la información. Gracias, Elizabeth. Bien, A mí me parece que con la explicación del caso que dieron nuestros compañeros es realmente muy, em, toda la información es muy funcional para los otros casos. En sí claro, es saber qué hacer en esa situación. eh, y la verdad es que el conocimiento de José y de Clean nos aportan muchísimo apoyo en esto. Muchísimas gracias. Y obviamente de usted, maestro Alcántara. gracias. Sí, la experiencia aquí aporta bastante, pues, ¿no? La vivencia que se ha tenido dentro. Antonia nos está levantando la mano. Usted también creo. A ver, Antonia, Buenas noches, doctor. cuéntanos. Una pregunta. Sí, claro. Cuando el paciente se llega a agredir, ¿qué medidas se debe de tomar en ese caso? Bien. Bueno, en caso de agresión, si hablamos de una crisis, ¿ya? Hay muchas crisis, ¿ah? Todas se pueden abordar. Crisis por el craving, crisis por autolesión o intento de suicidio, ¿ya? O crisis porque, pues, hay descontrol de la ira, ¿no? Y los pacientes se quieren golpear. En el caso de craving ya vimos, y en el caso de autolesiones, ¿ya? O intento suicida, es importante la sujeción, poder sujetar al paciente entre todo el equipo para evitar que se autolesione, ¿ya? Y atente y llegue a atentar contra su vida, poder sujetarlo, y pues, como le digo, es un trabajo en equipo, es importante que intervenga aquí también el psiquiatra, ya que por lo general, pues, lo que hacen es, dar medicamentos al paciente y pueda, pues, reducir sus revoluciones y ser inducido al sueño, ¿ya? Para que ya después de despertar
ya no tenga esa emoción intensa, ¿no? Que tenía para autolesionarse. Bastante. Y ahí es, bueno, las comunidades terapéuticas, las clínicas tienen su protocolo, pues, ¿no? Ante este tipo de crisis. Entonces, todo ello, ¿no? Y además, pues, el seguimiento, ¿no? El psicólogo debe hacer seguimiento, ¿no? Ya está despertando a la paciente, seguimiento, qué ha pasado, qué está ocurriendo, pa. Pero, de a todo lugar, hay que evitar que el paciente se autolesione, ¿ya? A mí me ha tocado pacientes que se han autolesionado y, pues, me ha tocado sujetarlos también, ¿ya? Pacientes que se quieren tirar por la ventana. Yo estaba en una sesión, tranquilo con mi paciente, y lo que ocurrió con el paciente es que no había llegado su visita. Y durante la conversación, él me dice, agárrame que voy a cometer una locura. Entonces ahí yo me puse alerta. Dije que ponga sus manos por encima, ¿no? En caso que pueda tener un objeto, y se levanta y se quiere tirar por la ventana, en un segundo piso. Sale del consultorio. Entonces yo voy detrás de él, corriendo también, y logro agarrarlo de la pierna. Entonces en ese momento lo que hay que hacer es pedir ayuda. Se necesita todo un trabajo en equipo, ¿no? Y ahí llega consejería, y lo llevan, pues, como, bueno, como Tupac Amaru se conoce acá en Perú, que pues de las 4 extremidades se lo jalan, pues, ¿no? A una camilla para poder tranquilizarlo, ¿ya? Y evitar que se autolesione. Y entonces en estos momentos es importante la sujeción mecánica, se dice. Hay algunos centros psiquiátricos que utilizan camisas de fuerza, por ejemplo, ya también tipo esposas, pero con tela, para evitar que se haga daño también el paciente. Y pues psiquiatría, pues, ¿no? Para poder inducirlo al sueño al paciente y pueda estar tranquilo, ¿ya? Eso es lo que ocurre, porque va a ocurrir casos. En el caso de adicciones, pues, algunos vienen con comorbilidades, con otro tipo de problema de conducta, ¿ya? Riesgo suicida, por ejemplo. Entonces, a esos pacientes, sí o sí, deben estar acompañados, no pueden estar solos. Pacientes con riesgo suicida no pueden estar solos, ¿ya? Siempre acompañados. Dice, la violencia con esas técnicas de violencia es recomendado. No, a ver, una cosa es violencia y otra cosa es sujeción mecánica. Ajá. Yo lo que hago es sujeción mecánica no es violencia, ¿ya? La sujeción mecánica lo que hace es reducir al paciente para evitar que se lesione. Pero obviamente no lo voy a lesionar, ¿no? Porque lo que quiero evitar es que se lesione. Entonces yo no voy a lesionarlo ni voy a violentarlo, no voy a golpearlo. Somos, sencillo, todo un equipo, con mínimo 4 personas que puedan sujetar al paciente, sostenerla ahí de brazos, sostenerla, ¿ya? Para reducirla, ¿ya? No, es diferente la violencia, ¿no? Violencia es, pues, agarrarla ya, ahorcarla, golpearla, eso hay que evitarlo, eso no es dable, ¿ya? Pero en este caso, en estos casos extremos, porque el caso más extremo sería ese, donde utilizamos la sujeción mecánica, ¿no? Donde pues ya es difícil poder hablarle al paciente, y el paciente puede estar así ya, con el cuchillo o así, o querer tirarse, pues hay que aplicar la sujeción mecánica, ¿ok? Entonces, distinto a la violencia. Exacto, dice Marta, ¿ya? Porque sí se confunde, Quería ¿ya? Sí, a ver, agregar mira, algo también, Alejandro, y es muy importante que ustedes lo sepan, y es que cuando están interviniendo menores de edad, no pueden estar solos con un menor de edad. Debe de haber una persona también incluida ahí. Y ojalá en esa sesión, en esa terapia, sea grabada. Y cuando hay trastornos de patología dual, es muy riesgoso que un psicólogo o una psicóloga se encierre con un paciente con esas características. Se han dado casos, y me tocó vivir uno acá en Colombia, en Cali, cuando yo trabajaba en el área terapéutica hace muchos años, donde un usuario, un paciente, eh, violentó a una psicóloga y estaban encerrados bajo llave. No se pueden encerrar con un usuario en tratamiento de rehabilitación bajo llave, bajo ninguna circunstancia. Y cuando son menores de edad, menos. Cuando son menores de edad es importante que haya alguien de por medio, o debe de ser grabada la sesión, porque hay muchos casos donde los menores de edad, por buscar
salir de la institución bajo cualquier mecanismo, son capaces de decir que la persona que los estaba atendiendo estaba haciéndoles insinuaciones sexuales o abusó. Y eso es causal, y aquí en Colombia y en cualquier parte del mundo, la versión, así sea mentiras, de una persona menor de edad tiene muchísimo peso y muchísima validez. Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso, porque lo que comentaba ahorita Alejandro, suele suceder también cuando los pacientes con trastornos duales intentan agredirse a ellos mismos o a los psicólogos, al trabajador social, al terapeuta, al operador, al director, al jefe encargado del área, de cualquier área que esté interviniendo. Entonces, para buscar un mecanismo de salir porque no encuentran un abandono de tratamiento, porque la familia no los deja salir, porque están bajo responsabilidad penal donde les dan condena, centro de rehabilitación por cárcel, que eso también sucede. Entonces buscan mecanismos, y uno de los mecanismos más directos que ellos encuentran es denunciar a un menor de edad que están siendo objeto de abuso sexual, o las personas mayores intentan agredir físicamente a su psicólogo, a su psicóloga o al área terapéutica. Era lo que yo quería mencionar, Alejandro. Gracias, Julián. Sí, muy buenas las recomendaciones. Si es que tienen los recursos necesarios para poner cámaras en sus instituciones, háganlo. Es muy recomendado, ayuda bastante. Y además, practiquen, entrenen con su equipo de trabajo. ¿Qué pasa si tengo un paciente con crisis? Ahí que alguien se ponga a actuar que está en crisis, que quiere golpear o quiere hacerse daño. Practiquen cómo van a sujetar al paciente. ¿Ah? ¿Qué herramientas van a tener? Es importante, ¿ya? Así que pues, no sé, si hay una pregunta más. Muchas gracias por la aclaración. Nos dice Elizabeth. Gracias a ti, Elizabeth. Bien, esas recomendaciones entonces a tener en cuenta. Ya, hay que tener cuidado con los pacientes. Una institución residencial pues es un espacio controlado, entonces debe mantenerse así, controlado. Perfecto. Creo que ya no hay preguntas, creo que no hay dudas, Julián. Bien, si no hay preguntas, no hay dudas, yo me despido entonces. Y bueno, les digo pues que ha sido un gustazo nuevamente. Es muy agradable estar con ustedes y poder compartir las experiencias y los conocimientos que hay sobre el ámbito de las adicciones. Un saludo Muchísimas muy gracias. para Antonia Torres, Elizabeth Ochoa, José Restrepo, Keili Nicole Chávez, Clint Peña, Liliana, Marta Elena o Marta Lucía, Mar L, Maribel Salguera, Raúl Segura, Rosy Rebolledo. Algunos estudiantes se retiraron porque tenían ahorita consultas, son psicólogos que trabajan en el área online, llamémoslo así, virtual, entonces tienen consultas separadas en estas horas. Generalmente en México, en este momento en México son apenas las 8:43. Acá en Colombia ya van a ser las 10, y en Chile y Argentina van a ser las 12. A nombre de la Oficina Latinoamericana de Prevención, Investigación y Tratamiento de las Adicciones, les agradecemos la presencia de ustedes en esta clase magistral del doctor Alejandro Silva, miembro y socio de Olprad International ONG, y próximamente estará en junta directiva con la organización. Y le hacemos la invitación especial. Este 17 lunes tendremos ponencia virtual. Esas ponencias son las que Olprad siempre ha realizado los días lunes a las 8 de la noche, hora de Colombia, 7 de la noche de México y Centroamérica, y 10 de la noche, hora de Argentina, Chile, Uruguay. Las ponencias son gratuitas, no es obligación ingresar a los estudiantes. Si desean retroalimentarse, con mucho gusto son bienvenidos, pero no hacen parte de la formación del diplomado. Pero obviamente, si entran, mucho mejor. Vamos a tratar un tema muy importante, lo va a tratar la autora Gisela Torres de Argentina, que es referente a las apuestas en línea, juegos de azar. Hay una tendencia muy alta y muy fuerte en que la gente ya no va a un casino, sino que se dedica a jugar por
por su teléfono celular o por su computador. Ese es un tema de investigación que realizaron en la Universidad Siglo XXI de Buenos Aires, Argentina, y la doctora Giselle va a dar la clase magistral. Muchísimas gracias. Este material, mañana es domingo, voy a descansar. El lunes es festivo acá en Colombia, pero el lunes en la mañana les envío al YouTube las clases de hoy y las clases de ayer. Y el lunes, en las horas de la mañana, en el grupo de Consejería en Drogodependencia se pone el link de YouTube para que ustedes asistan cuando quieran repasar estas clases. Muchísimas gracias, Alejandro. A todos los que se conectaron, los esperamos dentro de 8 días. El lunes, martes, les hago llegar el material de la próxima semana. Amén. Una feliz noche. Gracias, buenas noches. Felicitaciones. Muchas gracias, buenas noches. Feliz noche para todos, Dios me los bendiga.